Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa de homenaje a Mario Benedetti. Me acompaña Hortensia Campanella, que es escritora y crítica y entre otras cosas, forma parte de la fundación de Mario Benedetti y ha escrito una biografía sobre el autor. Aurora Moreno, escritora española, y Rodolfo Santullo, también autor uruguayo. Así que están dos uruguayos contra una española, a ver quién tiene más fervor por Mario Benedetti. Gracias, Javier, por eso. Bueno, yo creo que es un autor muy popular, Mario Benedetti, y bueno, tiene la ventaja que podemos hablar de él y creo que el público lo conocerá también muy bien, ¿no? Y además creo que es un autor que tiene, bueno, ese rasgo como muy envidiado por los autores, de ser un autor que puede acompañar el recorrido lector de la gente desde sus inicios durante toda su vida, ¿no? Es un autor, como pienso en Cortázar o García Márquez, de esos en los que uno se deslumbra, ¿no? Cuando tiene 17, 18 años, y son casi como puertas de entradas a la literatura que le va a acompañar a uno el resto de su vida, ¿no? Y quería preguntaros por eso precisamente, ¿no? ¿Cómo fue vuestra llegada, vuestras lecturas de Benedetti, ¿no? Que supongo que a esa edad es una lectura como muy, muy intensa. Y luego, ¿cómo es vuestra relación con este autor con el paso del tiempo, ¿no? Porque es verdad que, pues igual, es muy emotiva la lectura que se hace a esa edad, ¿no? Y es verdad que Benedetti además creo que tiene ese rasgo de apelar mucho a lo sentimental, ¿no? Y luego uno también ve un autor pues que tiene también, en fin, un trabajo y una hechura literaria que permite seguir siendo leído después, ¿no? Y por eso a mí me gusta esa definición que hay sobre la literatura infantil, que se puede aplicar también a algunos autores como Cortázar o García Márquez de otra manera, que dicen que los libros infantiles son los que también pueden leer los niños, ¿no? En vez de incluir a los adultos, hace lo contrario, ¿no? Y creo que estos autores les pasa un poco eso, ¿no? Son estos autores que también puede leer uno en la adolescencia, pero ya leyendo como un adulto, ¿no? Y bueno, quería preguntaros por eso, ¿no? Porque creo que son autores muy importantes en esa biografía lectora que tenemos todos, ¿no? De cómo se produjo ese deslumbramiento por la lectura. No sé si queréis... Creo que tiene que empezar Hortensia como representante de la Fundación Benedetti. Y como la mayor de la mesa, antes de contestarte, quería agradecer. Es bueno siempre ser agradecido. Quería agradecer a mis compañeros de mesa, a la Semana Negra, a Miguel, al querido Ángel de la Calle, siempre cómplice, y por supuesto a todos ustedes, porque mirando esta carpa llena, pienso en que Mario Benedetti habría estado feliz aquí, porque una de las cosas, y ahora paso a responderte, una de las cosas que descubrí muy pronto en la obra y en lo que él decía era su necesidad de comunicarse, las ganas de establecer contacto con los lectores. Y efectivamente creo que es una de las cosas que consiguió, sin duda. Distintas generaciones, desde antes de la mía hasta gente muy joven, sigue leyendo a Benedetti. También es cierto que su obra es muy amplia y vamos desde sus cuentos, sus novelas y sobre todo su poesía, que él se consideraba antes que nada poeta, pero también hay muchos otros elementos. Yo lo leí, sí, a la adolescencia, pero luego lo conocí aquí en Madrid, cuando él se exilió y yo estaba exiliada también, y lo volví a leer y volví a entablar un diálogo ahora sí, digamos, personal, que de alguna manera iluminaba aquella lectura de varios años antes. Así que
esa actitud de él de establecer digamos, eliminar lo exótico de la poesía, lo hermético de la poesía anterior a él, que fue uno de sus objetivos, es algo que ha conseguido porque seguimos leyéndolo. Bueno, buenas tardes. Me hago eco de los agradecimientos de Hortensia. Siempre es un privilegio poder formar parte de la Semana Negra. En mi caso particular es curioso porque mi acercamiento a Benedetti, normalmente el lugar más reiterado es la adolescencia. Y sin embargo, cuando yo empecé a leer autores, digamos, uruguayos, compatriotas en mi adolescencia, digamos, fines de los 90, mediados de los 90, en ese momento había toda una generación de escritores uruguayos tremendamente parricidas, muy buenos escritores, cabe decir, Gustavo Escandlar, Gabriel Peveroni, pero como toda generación parricida, matando al anterior, queriendo hacerse valer ellos, y uno de esas víctimas fatales que había caído era el propio Benedetti, y entre, digamos, los jóvenes le era Benedetti, le era Galeano, era como no lo hagas. Entonces yo terminé descubriendo a la literatura de Benedetti, superando un prejuicio que ni era mío, años más tarde, primero que nada, de puro rebote, porque yo, además de ser escritor, yo principalmente lo que soy es guionista de historietas, y en Uruguay se hizo un álbum donde distintos dibujantes adaptaban autores uruguayos. Y ahí Eduardo Barreto, un dibujante muy conocido que dibujó Batman en algún momento, adaptó Puntero Izquierdo. Y yo leí esa adaptación de Puntero Izquierdo, no sé si conocen el cuento Puntero Izquierdo de Mario Benedetti, y si ustedes son futboleros y quieren disfrutar un cuento humorístico, y si no son futboleros pero quieren disfrutar un cuento humorístico, es un cuentazo. Lo leí adaptado en historieta, me morí de risa y fue, bueno, pero pará, este es Benedetti, el que estos otros me lo pintan como... Y ahí empecé a leer los cuentos. Y los cuentos, creo yo, que siempre me funcionaron. Como bien dice Hortensia, me parece que la propia literatura de Benedetti, que además abarcó muchísimo tiempo, yo supongo que como todo escritor con muchísima obra, los tiene mejores, los tiene peores. Pero a mí siempre me resultaron funcionales, siempre lo pasé bien, siempre sentí que había empleado bien el tiempo en esa lectura. Y la verdad, no soy un lector que haya continuado la lectura de Benedetti, pero hace poco, y en parte porque iba a participar de esta mesa, me reencontré con Benedetti ya con 45 años, muy lejos de aquel adolescente que lo rechazó, aquel joven que lo descubrió de rebote, y seguía encontrando eso, que no importaba la edad que yo tenía como lector, seguía encontrando un escritor que hacía valer el tiempo que le dedicabas. Leí Gracias por el Fuego en particular, porque también es uno de los temas de la mesa, y lo redescubrí muy, muy valioso, y me dio la sensación esa, que no importa en qué momento lo descubras o lo redescubras, siempre te va a valer la pena leerlo. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, me da un poco de vergüenza contar cómo me encontré yo a Benedetti, pero así fue. Y yo estaba yo estudié periodismo, pero con todas las asignaturas que podía elegir de libre, ¿no? De libre configuración, las escogía de la Facultad de Filología. Y me apunté a una asignatura que para mí cambió mi vida entera, ¿no? De personal y literaria, que fue Poesía Hispanoamericana del siglo XX. Entonces, en esa asignatura nos pusieron una película de la que seguro muchos se han alejado ya, ¿no? Que era El lado oscuro del corazón, donde aparecía Mario Benedetti recitando en alemán Corazón Coraza, creo, ¿no? Que es la que recita. Sí, Delicioso y Biela, eso es, ¿no? Que cuenta la vida de Oliverio Girondo. Y bueno, es una película que yo creo que hay que también volver a ver, ¿no? Con nuevos ojos y sabiendo lo que es, porque, no sé... Bueno, a mí me encantó verlo allí, ¿no? Yo decía, ¿por qué Benedetti recita en alemán? Porque había ido al colegio alemán de niño. Y entonces empecé a leerlo, y en aquella época, o sea, es verdad que pues yo tendría 18, 19 años,
Mario de Benedetti corría, ¿no?, entre los amigos, como los libros de Cortázar o de Milán Kundera, ¿no?, y otra serie de libros que se leen en ese momento. Y es verdad que apela muy directamente a lo que comentaba Javier, ¿no? Es una poesía muy accesible, muy precisa, muy directa, no sé, muy bonita también. Y lo que pasa, y luego aunque he tenido varios encuentros, ¿no?, a lo largo de mi vida y le he leído algunas de sus novelas, teatro, en estos días de atrás he vuelto a leer esos poemas y es muy difícil hacer eso, yo creo. O sea, que me parece que muchas veces se dice, no, es que es una poesía muy sencilla, de lo cotidiano, ¿no?, que todo el mundo puede entender, pero qué difícil es hacer eso, ¿no?, contar lo universal desde lo cotidiano, con palabras muy concisas y que apele a todo el mundo, ¿no?, a los grandes lectores y a la gente que lee menos y a la gente joven y a la gente que es más mayor. No sé, creo que muchas veces se confunde lo críptico con la belleza, ¿no?, que tiene la sencillez y la dificultad de hacer eso. Sí, está muy bien lo que comenta Aroa, y por eso también creo que está muy bien que este festival ha hecho este recordatorio, ¿no?, de leer a Benedetti, ¿no? Porque es verdad que uno probablemente haya leído a Benedetti en una época muy precoz, muy juvenil, pasa el tiempo y uno recuerda que lo ha leído con facilidad, ¿no? Y está como este riesgo de los autores que consiguen ser muy populares, muy accesibles, y sin embargo tienen una tremenda dificultad escondida, ¿no? Y de hecho Benedetti es bastante experimental en su escritura, ¿no? En Gracias por el fuego, en Primavera como esquina rota, con una esquina rota usa varias voces, rompe mucho los tiempos narrativos. En ese sentido, no es muy distinto a lo que se hacía en su época, ¿no? Entre otros autores, pienso como Vargas Llosa, que te pone como toda la ingeniería encima del texto, ¿no? Ves ahí como la construcción de las novelas, ¿no? Aquí, de algún modo, la va escondiendo y la envuelve, ¿no? Y tiene muchos recursos, por ejemplo, a mí siempre me viene a la cabeza como el uso del tú con Benedetti, ¿no? Que es una voz muy, muy difícil y que creo que ahí él se posiciona como un autor que trata de apelar a lo sentimental, que es un riesgo muy grande, ¿no? Porque yo creo que estos autores como que tratan de abordar, de algún modo, de llevarte casi a la lágrima, ¿no? Que te podía llevar Benedetti en algún momento, corren el riesgo de parecer que han incurrido en una facilidad o que la literatura que hay ahí es menos valiosa, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablar de esto, ¿no? De un poco del trabajo que hay en Benedetti como escritor, con sus procedimientos y su escritura, porque, bueno, me parece como que estos autores, pienso, por ejemplo, yo decía en los autores que están como en el borde de lo cursi, ¿no? Yo decía, con todo mi tremendo respeto y admiración, con Zambra, ¿no?, que es un autor ahora muy leído, que también se coloca en el borde de lo sentimental y lo cursi, y creo que sale siempre airoso y que hace una literatura estupenda. A mí me parece un autor fantástico. Pero es verdad que hay como un gran riesgo en huir un poco de lo escabroso, lo oscuro, y abordando temas a veces como los desaparecidos, ¿no? Como era muy común en Benedetti, de tratar de llevarte un poco a la emoción, ¿no? Entonces creo que es un autor que en el fondo tiene un gran riesgo en su escritura, ¿no? De tratar de abordar temas como era luego hablaremos de eso, ¿no?, de la política, si lo queréis lo dejamos para luego, porque creo que es importante en su caso, hablar de la realidad social que hay en el país, usar muchos recursos experimentales, pero que todo eso quede de algún modo disimulado, camuflado, para apelar a lo emocionante, ¿no? Y bueno, creo que por eso es un autor que se leía de adolescente y que puede permitir ser leído después. No sé, creo que a Hortensia le va a tocar empezar todas las rondas de preguntas como presidenta de la Fundación. Estoy muy de acuerdo en que vamos a ver, Benedetti decía, la literatura es un acto de amor. La literatura es un acto de amor. Y eso se ve en su obra. Por ejemplo, en la poesía, tiene un libro que se llama Poema de otros, y es un libro de amores. Amor erótico, amor a la amiga, amor a los amigos desaparecidos o exiliados o presos, amor a la esposa. Y creo que todo eso surge de lo que comentábamos antes, ¿no? De la relación con el humano, con el ser humano. Hay una frase al comienzo de este libro que se llama Poemas de otros, que
curiosamente, y eso habla de su honestidad intelectual, pertenece a alguien que estaba ideológicamente muy lejos, que es Octavio Paz. Lo traje porque no tengo tu memoria. Y en el año 74, Octavio Paz había escrito: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Esa relación con los otros obviamente tiene una base en el amor. Y el amor, como tú dices, puede darse de alguna manera de un modo ligero, cursi, o puede leerse en distintas capas que tienen que ver con lo más humano de los otros y del poeta, y que tiene que ver también con ese tema que vamos a comentar después, que es el compromiso social, el compromiso político que tuvo Benedetti prácticamente toda su vida, porque empezó allá por el año 47 y siguió hasta el final de su vida. Rodolfo. Cuidado, libro. Animamos la presentación con unos juegos de manos y movemos unas botellas. Por suerte hace muchísimo calor. Bueno, sí, yo como lector, básicamente eso que vos decís de casi que ir caminando por el límite de lo cursi, lo he visto en varias obras de Benedetti, pero también creo que, como decíamos antes, al ser un autor con tanta obra, no necesariamente siempre tenés ese juego de... o sea, si bien siempre está el amor y siempre están las relaciones humanas, no siempre el Benedetti plantea las cosas desde ese punto de vista. Yo ahora, mientras pensaba cómo contesto la pregunta, una de las cosas que recordé, por ejemplo, fue ver Pedro y el Capitán, que ya es del Benedetti dramaturgo. Y Pedro y el Capitán, podría decir que si tiene, no sé si saben de qué trata Pedro y el Capitán, pero si no, es el largo diálogo que tiene un detenido y su torturador. O sea, se imaginarán que no es un campo de rosas, es algo muy difícil de ver, porque además, como buena dramaturgia, no está tan pensado para que la leas, sino para que la veas. Y para mí es un trabajo magnífico. Yo creo que es de lo que más me gusta de Benedetti, por tomar el toro por los cuernos, ¿no? Porque realmente plantea y la relación compleja que se da entre esos dos personajes. No se las cuento porque capaz que algún día tienen la fortuna de verla o leerla, pero por lo pronto se las recomiendo muchísimo. Y creo que eso es algo que yo sí admiro mucho de Benedetti, que perfectamente podría haberse quedado en lo que le funcionaba. Yo hago poemas, yo hago historias de amor y mando el mensaje que hay cierto grupo de lectores que me lo va a aplaudir y con eso estoy. Y no. Siempre dijo, bueno, ¿y qué pasa si desde obras más tempranas, como bien recordabas vos, el inicio de Gracias por el Fuego? El inicio de Gracias por el Fuego es un diálogo extenso entre, si mal no recuerdo, 16 personajes, y uno de esos personajes será el protagonista después, pero le dedica a los 16 la misma atención. Y vos después, cuando vas leyendo la novela, una y otra vez pasan cosas o se mencionan cosas que te remiten a ese diálogo que pasó al principio, que ocurre en la ficción 2 años antes. Eso es magnífico y es un riesgo tremendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno empieza a leer una novela y hay un desfile de personajes que uno dice, pero ¿y qué pretende este tipo? Que me acuerde de todos estos. Bueno, Benedetti ni siquiera te dice, yo no pretendo nada, yo arranco así. Vos verás después qué te vas a encontrar. Entonces, si bien sí, a veces es un autor donde lo cursi está como a la vuelta de la esquina amenazando, también es un autor mucho más arriesgado de lo que comúnmente se dice, que a veces apelaba al humor más directo y efectista, no, voy a formular, y efectivo, que no es lo mismo que efectista. A veces se planteaba una apuesta casi experimental, como ese inicio, a veces hacía una obra austera y dolorosa, como es Pedro y el Capitán, y me parece que eso es algo que también está bueno pensar, que podría perfectamente, si me perdonan el término, haberse achanchado y haber dicho, basta, con esto estoy bien, y no es así. Yo creo que siempre fue un escritor
muy puros sus intereses, con muchas ganas de contar lo que él quería contar, no necesariamente capaz que lo que ya esperaba todo el mundo que él iba a contar. ¿Puedo? Es que has utilizado una palabra que es muy adecuada, que es lo del riesgo. Benedetti constantemente se arriesga. Tiene una novela en verso. Sin embargo, tiene un montón de sonetos. Tiene un libro que es un poema y un cuento, un poema y un cuento que se llama Geografías, y que de alguna manera tienen relación, cuento y poema. Tiene una cantidad de riesgos, asume una cantidad de riesgos que en distintos momentos de su vida. Tenía casi 80 años cuando hizo 2 libros de haikus. Bueno, quiero decir que es cierto, es una obra muy extensa, pero que se puede ver desde muchos ángulos y que está muy bien, ¿no? Sí, es verdad que todo esto, que es como siendo un autor muy popular, que uno pensaría que repite una fórmula, cada libro es un artefacto distinto, ¿no? Y eso es una cosa muy singular de él, ¿no? Conseguía mantener los lectores y como un poco la identificación con Benedetti en todos sus libros, siendo, bueno, pues súper experimental y, bueno, usando, como se hacía en la literatura de aquella época, ¿no? De 60 voces, tiempos verbales, etcétera, sí. Yo, a propósito de que ha citado a Pedro y el Capitán, voy a ver si me acuerdo, porque en mi próxima novela yo la abro con un fragmento de Pedro y el Capitán, que dice, creo, a ver si me acuerdo, le dice Pedro al capitán, al torturador: ¿se acuerda, capitán, cómo me callaba cuando estaba vivo? Pero los muertos podemos hablar, con la poquita lengua, la apretada garganta, los labios sangrantes, con los dientes que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar. Bonito, ¿no? O sea, es muy dura. A mí también me impresionó mucho. Vi esa obra de teatro en Madrid, no me esperaba para nada, ¿no? Ese texto viniendo de Mario Benedetti tan duro, tan despojado de todo, ¿no? Tan directo. Y bueno, claro, lo cursi está siempre como muy mal visto, ¿no? Y siempre como rozando lo sentimental y lo amoroso. Pero yo creo que lo sentimental tiene mucha política, ¿no? Y en los poemas de Benedetti lo sentimental y el amor tienen mucho de política, ¿no? Hasta los poemas que todos no sabemos de memoria, porque es la forma en que, la forma en que te enamoras, ¿no? Y traduces el amor a palabras, es una forma de ver el mundo y de mirar al otro y de cómo entiendes al compañero o a la compañera, y eso es una de las cosas que más me gusta a mí de él como poeta, por ejemplo. Bueno, lo político ha ido saliendo solo en la charla sobre Benedetti, ¿no? Aunque yo he anticipado que era como la tercera parte de lo que yo tenía pensado, pues inevitablemente sale, ¿no? Pero además sale porque es verdad, como decía Aroa, que lo sentimental está atravesado de lo político y en su caso de manera muy marcada, como creo que ha pasado en mucha novela de esa época de Latinoamérica, porque era inevitable, ¿no? En pues, los golpes de Estado, los desaparecidos, etcétera. Y muchas historias son de parejas que están atravesadas por la desaparición, el secuestro, la violencia, ¿no? Y claro, tiene esa parte sentimental en sentido amorosa y al mismo tiempo de compromiso, ¿no? Donde el compromiso, pues, de algún modo es inseparable de las relaciones amorosas y de pareja, ¿no? Yo creo que es algo como... O casi lo exagera al tiempo que lo dificulta, ¿no? Tiene esa cosa como de una intensidad muy, muy grande, ¿no? Y yo, claro, lo recuerdo también como con mis lecturas de esa época, que me sirvió mucho para acercarme a la historia de Latinoamérica, ¿no? De Uruguay, y ver un poco lo que había un poco también todavía de sueño y de idealismo, ¿no? en esa escritura, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho el término que usaba Mario Benedetti, creo que no me equivoco tirando de memoria, que decía mucho pequebú, ¿no? Como pequeño burgués, como refiriéndose a los que habían claudicado, ¿no? en un poco en la lucha por un cambio en la política y en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que su literatura está como, bueno, pertenece a esa generación donde los jóvenes y mucha gente como que intentó transformar la realidad al coste muchas veces de su vida y sus relaciones personales y de pareja, ¿no? Que es lo que él pone en primer lugar. Y bueno, por eso es una sentimentalidad compleja, ¿no? La que tiene, porque es muy política, ¿no? Y es verdad ese libro que habéis citado de la obra de teatro de Pedro y el Capitán, que también es de otra manera tremendamente
emocionante por lo terrorífico que es, ¿no? Y lo crudo que es. Yo siempre, cuando lo leí, dije, bueno, es que ver esto interpretado, yo nunca la he visto como obra, no he tenido la ocasión de verla. Es una obra de teatro que he leído en texto. Pero es verdad que la lees y dices, bueno, esto es tremendo, ¿no? O sea, lo que hay aquí es también de algún modo... O sea, él como que de algún modo dibuja muy bien los personajes como sujetos completos con su compromiso político, ¿no? Y eso está ahí, el secuestrado, de algún modo exteriorizando ahí, ¿no? su humanidad, y te pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Ahora, yo le quiero recordar un libro que todos habremos en algún momento o visto la película, que es La Tregua. La Tregua, en principio uno dice, tiene poco de político, y sin embargo tiene mucho de político de los años 50 y comienzo de 60. Es una visión de la realidad que yo creo que es tan potente, que es la que ha hecho que esa novela sea la más traducida a los idiomas más alejados posibles del español, que haya sido trasladada al cine, al teatro, al ballet. No hace, en el 10, un director español, pensando justamente en la relación del Ballet Nacional de Uruguay con Benedetti, hizo una traslación al ballet maravillosa, la pueden ver en internet. Desde La Tregua podemos decir que hay una coherencia en ese compromiso de Benedetti, que va acentuándose y tal vez haciéndose más explícito, pero en función también de lo que pasaba a su alrededor. No olvidemos que la situación de Uruguay y de toda América Latina en los años finales de 60, 70, hasta que terminaron las dictaduras alrededor del 84, 85, fue verdaderamente trágica esa situación. Así que por eso es que fue como profundizándose ese compromiso explícito en la obra. Pero ojo, él siempre decía, mi principal compromiso es con la literatura. Habrá fallado a veces, pero él siempre quiso hacer literatura con esos mimbres, con esa realidad. Entonces yo creo que es interesante poder ver cómo a lo largo de una larga vida se pudo, digamos, acercar a su realidad con valores y con modos de hacer literatura que pueden ser identificables o compartibles por gente que no sabía ni dónde está, por supuesto, Uruguay, ni qué pasaba en el año 70 en Uruguay. Y sin embargo, es así hoy día. Desde la Fundación, aquí hago mi mensajito, desde la Fundación Mario Benedetti, que por cierto fue él en su testamento que la armó, y la armó con dos objetivos fundamentales: uno, el apoyo a la literatura y a los escritores; otro, en la defensa de los derechos humanos y sobre todo la búsqueda de los desaparecidos. Eso quedó en su testamento. Y además con la gente que él creía que podía llevar adelante esa fundación. Bueno, él murió en el 2009. En todo este tiempo tenemos constancia de esa universalidad. Es una palabra gruesa, pero es real, de esa universalidad. Pedro el Capitán, por ejemplo, en Italia se ha hecho en muchos lugares, en España en muchísimos lugares. Ya que estamos aquí, tengo que recordar que hubo una relación, digamos, de Benedetti, escritor, con la literatura española muy, muy estrecha. Desde su juventud, cuando para él Antonio Machado era un modelo, hasta en los aspectos como crítico,
que es otra faceta que tal vez no tan conocida, una faceta en la cual él escribió cientos de artículos sobre sus colegas o sobre sus maestros, pero muchos eran españoles. Y cuando estuvo exiliado aquí, sin duda que tuvo una relación muy estrecha con escritores españoles. Y digamos, ese amor, esa buena relación, la tuvo porque los españoles lo acogieron. Él decía con una cierta... Él era muy irónico, tenía un humor muy suave. Él decía, después de esos 5 años de exilio, que España para él había sido una de sus patrias suplentes. Esa era la relación, y cuando terminó la dictadura y él volvió a vivir a Uruguay, siguió viniendo meses y meses a vivir aquí a España, y cuando murió dejó lo que era la biblioteca madrileña, que era muy amplia, a la Universidad de Alicante, que había sido la primera que le había dado el doctor honoris causa. Perdonen que me estoy extendiendo muchísimo. Cuando mencionaste la tregua, me di cuenta que cuando hablábamos de los riesgos, hoy de mañana nos acordamos que en la tregua trata el tema de la homosexualidad en una novela de los 50. O sea, háblame de riesgo, ¿no? Me quedé pensando en la universalidad de Benedetti, y que varias veces hemos dicho, lo empezamos leyendo de adolescentes, y creo que eso es así para cierta edad, pero por ejemplo yo también, al igual que Hortensia, yo también soy de familia de exiliados. Mi familia se tiene que ir de Uruguay en la dictadura. Yo nazco en México, así que estoy revelando que en realidad soy uruguayo, pero menos. No, soy muchísimo más uruguayo que mexicano, porque en México nací y estuve muy poco tiempo. Pero mis padres, en la casa de mis padres, mis primeras lecturas o ver los libros de Benedetti eran en la casa de mis padres. Que uno podría pensar, y lógico, exiliados políticos, comunistas, mis padres, era obvio que eso iba a estar dentro de la literatura. Pero lo interesante para mí, hablando de universalidad, mis padres no eran adolescentes y mis padres no eran pequeña burguesía. Mi padre era mecánico tornero y mi madre era maestra. Jubilado. Eso también implica que Benedetti escribía para muchísima gente que escapaba a su clase social o a su edad, porque también, por mérito propio, se transformó en el narrador de toda una generación. No solo él, por supuesto que no. Y como bien dice Hortensia, quizás no siempre acertando, pero eso me parece menor. Yo creo que, lo dicho, todo escritor con mucha obra, imposible que acierte siempre. Creo que ahí hay algo también que explica por qué estamos teniendo esta charla, por qué años más tarde se sigue reeditando, por qué uno encuentra Pedro y el Capitán y capaz que no tiene ni idea, y esa obra no es necesario saber que habla de la dictadura de Uruguay, vas a entender todo y te va a hablar de temas que te van a interpelar y que vas a entender, seas quien seas y de dónde vengas. Yo creo que eso podría resumir un poco también por qué logró todo lo que logró. Yo creo que él escribía para todo el mundo y logró llegar a muchísima gente, no importaba de dónde viniera. Me parece eso también importante, o sea que era como muy universal, como un mérito y un valor de excelencia. No, yo como adolescente de los 90 de este otro lado del mar, además le agradezco habernos contado ese sur, ¿no?, al que estamos tan ligados, ¿no?, porque a través de sus libros y de los de otros autores supimos muchas cosas de América, ¿no?, y de la historia de América Latina y de todas esas dictaduras que fueron brotando en los años 70 y todos esos millones, ¿no?, de exiliados que salieron de todos esos países. Así que, no sé, yo voy a volver a releerlo otra vez entero, ¿no?, para reencontrarlo. También lo que decía Rodolfo, ¿no?, de la excelencia en tratar de ser universal y llegar a todos, ¿no?, que eso es como una cosa que está en... Yo creo que tiene mucho que ver con su compromiso político, ¿no?, en no ser un autor que de algún modo se quede en lo selecto o en lo sofisticado, sino intentar hacer literatura también en parte por los temas que él trataba, tratando de llegar a
a cuanta más gente mejor. Bueno, yo creo que nos quedan 5 minutos para alguna pregunta y igual hay alguien que quiere, siendo autor tan popular, hacer alguna... No oí la pregunta, oí La pregunta era que el impacto que tuvo Benedetti como periodista y articulista de opinión, sobre todo en el país, que generó mucho debate político y que luego en cierto momento dejó de hacerlo, ¿no? Quizá por ese debate tan grande que causaba. Él fue periodista desde su juventud en Uruguay. Y, digamos, para él el ser periodismo era una faceta, era periodismo cultural o el de la crítica, que algo mencionamos, que hay tomos, varios tomos que incluyen la crítica a teatro, a autores, etc. Pero lo que es el periodismo de opinión ya empezó en Uruguay en la revista Marcha. Evidentemente, en cuanto tuvo alguna posibilidad de expresarse, como en El País aquí, que tuvo además dos temporadas, digamos, lo hizo, y lo hizo siempre de un modo como muy de frente. Lo digo así porque recuerdo algunos debates que tuvo en el que él decía una cosa y sus opositores hablaban de otra cosa, ¿no? Es decir, sobre todo, obviamente, por razones políticas. Él tuvo debates con Valente, con el filósofo ¿cómo se llama? Sabater, con varios de ellos. Y también tuvo debates con Mario Vargas Llosa, pero los debates con Mario Vargas Llosa estaban en otro nivel. Uno y otro se felicitaron de cómo podían debatir oyéndose mutuamente, mientras que los otros, digamos, contradictores, siempre llegaban a la idea de que era un comisario político cubano, o poco menos. Fue una de las causas por las cuales se cansó y dejó de escribir en El País. Sin embargo, las contradicciones con Vargas Llosa, ambos las introdujeron en sus libros. En El pez en el agua era, ¿no? Juan Cruz se sabe todo esto. Lo incluyó Vargas Llosa. Y en ese nivel digamos, de respeto era a lo que él aspiraba en un debate. Sin duda que para Europa y para España la tribuna de estar en El País fue muy importante. Y él la aprovechó sobre todo en la dictadura, porque él consideraba que uno de sus deberes era difundir lo que estaba pasando en las dictaduras, ¿no? Y esa fue la razón por la cual aceptó esas dos etapas en El País. Bueno, aquí está Juan Cruz, que ha sido uno de los mejores conocedores de la literatura latinoamericana de la época, y venía hablando con él en el tren sobre Benedetti y creo que algo nos puede aportar.
Yo con ese comentario de Juan vamos a cerrar. Rodolfo ha tenido que ir a presentar su libro aquí a las 8, o sea, si queréis seguir viéndolo ahí está. Y bueno, gracias a la Semana Negra por la invitación y por este recordatorio para seguir leyendo a Mario Benedetti. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.